¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Sociedad Política, esta propuesta que les hacemos cada martes desde las 21 a través de la pantalla de Pares TV. 19 de noviembre de 2019 y cualquier persona que tenga algo de interés en las vicisitudes de la sociedad y de la política de nuestro país y del mundo no puede estar ajeno, ausente a lo que está sucediendo en el Estado plurinacional de Bolivia, donde a partir del golpe de Estado que forzó la renuncia y el exilio del presidente Evo Morales, se ha desatado una matanza en la cual las Fuerzas Armadas tienen licencia para asesinar a sus compatriotas, ya que la presidenta transitoria, de facto, ha firmado un decreto por el cual los militares están exentos de las responsabilidades penales por los muertos que se están cobrando en la represión en estos días, en el Alto y en diferentes puntos del Estado plurinacional. Al día de hoy, en el que siguen la masacre, ya se cuentan por decenas los fallecidos a balazos en Bolivia en una escalada de violencia implantada tras el golpe de Estado. Es gravísimo lo que sucede en Bolivia y cualquiera de nosotros que pueda ocupar un mínimo espacio en los medios de comunicación, al menos yo siento la obligación desde este lugarcito de denunciar esta gravísima situación que está sufriendo el hermano pueblo boliviano. Y hay que denunciarlo también por el sufrimiento en sí del pueblo boliviano, pero también porque si uno deja pasar estas cosas en un país vecino, luego le pueden pasar también a uno mismo. Creo que lo ve claramente esto el presidente electo Alberto Fernández cuando, expresa su solidaridad hacia el pueblo boliviano, hacia el presidente depuesto Evo Morales, y claro, en plena transición en nuestro país, cuando Alberto Fernández se prepara a asumir y está todo en discusión respecto de cómo serán estos nuevos tiempos, debemos pensar en que mañana, miércoles 20 de noviembre, los argentinos celebraremos el Día de la Soberanía Nacional, una fecha que durante muchos años fue olvidada, fue colocada en un segundo casillero de las importancias de las efemérides históricas, ¿no? Aquel bloqueo de los patriotas en la vuelta de obligado a la escuadra anglo-francesa quedaba como en el arcón de los recuerdos. Sin embargo, en los últimos años, este Día de la Soberanía Nacional ha ganado cierto impulso y vale la pena tenerlo en cuenta, porque es esta palabra clave, la de la soberanía, la que debe guiar muchas veces los actos de los políticos. Soberanía para poder decidir sobre nuestros propios recursos. Soberanía que es la capacidad de tomar decisiones por uno mismo y no las decisiones que se impongan desde afuera. Y este concepto, esta idea de soberanía vale para el ámbito nacional, pero también vale para el ámbito local. Porque los lujanenses también tenemos derecho y podemos pensarlo en estos términos, ¿no? ¿Hasta qué punto somos soberanos los lujanenses? Tenemos la capacidad de decidir por nosotros mismos sobre lo que sucede en el partido de Luján, sobre lo que sucede en la ciudad de Luján y cuántas veces las decisiones sobre nuestra ciudad son tomadas en otros lugares. En este contexto es que tenemos el gusto de saludar en la apertura de esta edición de Sociedad Política a José María Scarnato, que es vicepresidente de la Comisión de Amigos del Museo de la Ciudad de Luján. Hola José María, ¿cómo andás? Hola Adrián, muchas gracias por invitarme, muy amable de tu parte. Bueno, gracias por venir. Un placer. Bueno, teníamos una duda, les comento a la audiencia de Sociedad Política, a la hora de identificar a Scarnato en el graph, ¿no? Decimos, es vicepresidente, integrante de la Comisión de Amigos del Museo de la Ciudad de Luján,
Pero podríamos decir algunas otras cosas también, porque sos en cierto modo, un vecino caracterizado, Luján. Has ocupado, sos una persona con muchas relaciones sociales, que tenés Sí, inquieto. Y esta semana, y este ha sido el punto por el cual te hemos invitado, has presentado el último sábado, o has participado en la presentación, o la presentaste correcto. vos solo, precisamente en el Museo de la Ciudad, de una nueva edición del libro Rememorando Luján que escribió tu papá. Sí, correcto. En realidad, para ser precisos y sobre todo honrar a quien tomó este proyecto de hacer una tercera edición del libro de mi padre, fue mi hermana Marité, Sí. la que hace unos meses nos compartió la idea de que ella quería reeditar la tercera edición, que sentía esa necesidad de que había una generación que no conocía, por supuesto, el trabajo que había realizado mi padre durante muchos años y que tenía ganas de un poco también involucrarse en un rediseño del libro de acuerdo a cómo fue gestado. Y así lo hizo, ha hecho un muy buen trabajo junto con el editor Juan Lagomarsino. Yo personalmente estoy muy satisfecho con cómo está el nuevo formato del libro y cómo está presentado, guardando, por supuesto, los textos y las fotografías que mi padre obviamente seleccionó en Hablemosle, ese José material. María, a esa generación que vos mencionás que quizás no conoció a tu papá, no conoció su obra. ¿Podés contar brevemente quién fue tu papá y de qué Sí, se cómo no. trata Rememorando Luján? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el contenido de este libro? Cómo no, con todo gusto. Mi padre fue esencialmente un docente. Durante muchísimos años fue maestro rural en las altas cumbres en Córdoba y luego, por razones de enfermedad, ya no pudo seguir con la docencia y terminó su vida de trabajo siendo secretario de la Cámara de Diputados durante la presidencia de don Federico Monjardín. Con el golpe de Estado de 1966 de Onganía, bueno, se cierra el Congreso Nacional y por supuesto mi padre queda desempleado en ese entonces. Fue muy duro para la familia acompañar ese proceso. Yo era muy chico, pero recuerdo perfectamente las angustias que se vivieron en ese entonces y hasta que mi padre pudo obtener una pensión y demás, pasaron un par de años. Pero no me quiero detener ahí. Mi padre toda la vida, paralelo a su vocación de docente, fue un enamorado de su villa, de Luján. Pero fundamentalmente, cuando tuvo la disponibilidad del tiempo, y eso fue a partir del año 66, él empieza a dedicar sistemáticamente una investigación sobre la historia del Luján más reciente, de aquel entonces para atrás, digamos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y comienza a hacer una exhaustiva investigación de lo cotidiano, visitar familias, visitar a gente que ya tenía 30, 40 años más que él y que entonces podían narrarle vicisitudes y las peripecias que pasaron como inmigrantes. Y entonces mi padre comenzó a registrar todo ese material. A ver, ubiquémonos. Tu papá, años 60, estamos hablando. Sí, Y él se propone dar cuenta del Luján de 50 años antes. correcto, de principios de siglo. Ese material, No del Luján que él estaba viviendo en ese momento, no, no, sino no, del no, no, en Luján absoluto, anterior. correcto. Era una mirada retrospectiva 50 años atrás. Y comienza a hacer un trabajo, como te digo, muy disciplinado, porque era una persona así muy vehemente y apasionada, pero muy disciplinado en cómo accionar, y comienza a armar un archivo que culmina al fallecer él en el año 90 y que el año pasado fue donado por mis hermanas y por mí, porque papá no dejó testado a qué institución dejarlo, y consideramos que, más allá de que yo quería que fuera al Museo de la Ciudad, pero el Museo de la Ciudad todavía no tenía ni tiene la infraestructura para albergar un archivo con más de 7.000 fotografías y con documentación y papeles originales de época,
Entonces se donó a la Universidad Nacional de Luján, que tiene las condiciones y que lo va a digitalizar para poner justamente al servicio de todo aquel que quiera consultarlo. A la biblioteca de la Universidad A la Nacional. biblioteca, perdón, Claro, sí, está correcto, bien, sí, correcto. Pero bueno, volviendo a lo de mi padre, él fue en realidad un gran actor de la cultura de Luján, porque él se involucró con todas las disciplinas. Él escribió libros que no llegó a publicar, escribió una autobiografía que nunca se llegó a publicar, y de hecho su mayor amor fue este material de rememorando, que él logra darse el gusto de editarlo en el año 1982, con su propio esfuerzo económico, hace un tiraje reducido, pero que lo hace específicamente no para vender, sino para ser donado a las bibliotecas de los colegios, a las bibliotecas públicas como la Jean Jaurès, a Meguino, y a su grupo y entorno de amigos y familia, por supuesto. Y eso fue para él un gran gusto. Hubo una segunda edición que la auspicia País, que también fue de un tiraje reducido, pero que permitió que mucha gente de entonces pudiera acceder al libro y que todavía lo tienen y me dicen con mucha calidez que lo atesoran porque es indudablemente un material inédito, porque papá como historiador tuvo una mirada desde el llano, no desde lo académico y ortodoxo, sino desde el llano, de la vida cotidiana de los vecinos y de las cosas de Luján. Y hizo un trabajo que no había hecho nadie hasta ese momento. El sábado, cuando presentamos esta edición, Jesús Vinetti lo tuvo en cuenta esto, que es lo que descubrió. Jesús Vinetti no conoció a mi padre, por la edad que Jesús tiene, pero sí... Jesús Vinetti es un joven historiador romanense, exactamente, ¿no? y investigador, pero sí utilizó mucho el archivo de papá. Y a través del archivo conoció un poco a papá y lo invitamos a que hablara desde ese lugar. Y Jesús lo que más énfasis puso y valorizó es que papá hizo algo que hasta el momento ninguno había hecho, que era documentar con fotografías, por ejemplo, fachadas de casas que papá sabía que iban a desaparecer. Al punto tal que luego los herederos de esas casas que ya no estaban, porque fueron desapareciendo, y hoy lo vemos mucho más sí, vaya si lo vemos, ¿no? Aceleradamente, en vías de emprendimientos inmobiliarios y desarrollos. No se preservan casas de principios del siglo pasado o fines del XIX, de un valor muy importante desde lo histórico y conservacionista. Pero bueno, él entonces, ¿qué hacía? Tomaba las fotos con Hugo Ottone, que era en ese momento fotógrafo del civismo. Mi padre fue colaborador del civismo durante 50 años y armó un archivo no tan frondoso, pero en paralelo para el civismo, de todo lo que él consideraba importante. Por lo tanto, en realidad hizo un trabajo de un relevamiento que te decía, luego los herederos de muchas de esas casas que se voltearon venían al archivo de papá a pedirle si les prestaba las fotos para poder copiarlas y poder saber cómo era la casa de sus abuelos, porque ya no existía. ¿Y cómo era ese Luján de hace 100 años, ¿no? Podríamos decir que ese es el Luján de hace 100 años, 110 años. Sí, claro, bien podríamos decir. ¿Cómo era ese Luján de hace 100 años, de acuerdo al testimonio de tu papá? Sí, claro. Pero también te lo pregunto de acuerdo a tu propia percepción, a tu propia Sí, perspectiva, sí, ¿no? claro. ¿Cómo te imaginás vos aquel Luján de hace 100 años? Era un Luján que evidentemente siempre tuvo una caracterología, creo que muy particular. Hoy que me ha tocado a lo largo de los años por mi trabajo profesional estar en otras ciudades y pueblos parecidos a Luján, Luján siempre tuvo, no solo por lo histórico basilical, que no podemos quitarle el valor que le da a Luján, que es un valor agregado inmenso, sino por las personalidades que vivieron en esta villa. Porque realmente hubo personalidades, gente de una visión, de un compromiso con determinados valores que no era tan común. Y gente que de verdad tuvo claramente una visión de futuro, de progreso. No ha sido casual que Luján tuviera el primer cabildo de la provincia de Buenos Aires, pero tampoco no han sido casuales el hospital
y tantos otros instituciones que a lo largo de los años se fueron consolidando y que papá tomó registro de eso. En su libro realmente se hace mención a todas estas cosas, además de las cosas cotidianas. Y era un Luján evidentemente donde, claro, se conocían mucho más todos, donde estaban muy diferenciados algunos barrios. Los Scarnato que llegaron a principios del siglo XX, incluyendo a mi abuelo, excepto mi abuelo, se radicaron en el Quinto, sus hermanos. Así que por eso yo siempre digo que cuando me preguntan por algún Scarnato del Quinto, yo digo somos familia. No tenemos quizás ahora la cotidianeidad, pero somos familia. Mi abuelo se radica en el barrio de Las Quintas, que es donde se cría, donde nace y se cría mi padre y sus hermanos. Barrio de Las Quintas, que era el barrio conformado por las calles Doctor Real, la Constitución, Almirante Brown, Alvear, Güemes. Ese barrio, ¿te ubicás? Sí, Se claro. llamaba de Las Quintas porque en realidad había quintas de hortalizas, ¿no? Bueno, mi abuelo se afinca ahí y hace su casa y trae 6 hijos a esta ciudad. Yo, por supuesto, guardo una nostálgica idea cálida y muy quizás a lo mejor sobredimensionada de mi parte, pero era lo que yo mamaba de lo que mi padre narraba, porque su madre, que era Leticia Bocaturo, era muy conocida ahí en el barrio, era una mujer sin estudios, pero de una personalidad impresionante, así que era partera, enfermera, asistía a la gente, lavaba ropa para afuera para poder ayudar al sustento de sus 6 hijos, porque mi abuelo era alambrador y era un trabajo muy duro, de lunes a viernes o sábados en el campo y volver a la casa por pocas monedas. Mi padre narraba esto con mucha emoción, con incluso mucho orgullo. Y yo me quedé con eso. Claro, había una diversidad de familias y de gentes, pero existía algo que se fue consolidando con los años, que es que los hijos de estos inmigrantes tuvieron la posibilidad de estudiar. Esa movilidad que empieza a fortalecerse a partir de la década del 20, del 30, en el 40, ya en los 50 se va consolidando, yo creo que es muy importante de remarcar. Bueno, con Irigoyen y Claro, el peronismo luego, ¿no? claro, indudablemente, porque ambos, más allá de las diferencias, tenían esa misma visión de un compromiso social con el pueblo, con las bases. Y esto es muy, muy loable, que hoy en día tiene tanta vigencia, ¿no? Cuando discutimos, y no me quiero desviar, pero el tema de educación pública o no. Sí, yo te preguntaba esto del Luján de hace 100 años porque pensaba si rememorar, ¿no? En el que estamos, nos puede permitir atisbar al ser lujanense, ¿viste? Se puede decir, bueno, ¿cuáles son las cuestiones que caracterizan al lujanense, ¿no? Que los lujanenses sienten como propios, que los diferencian del mercedino o del rodriguense. ¿Lo pensás Sí, sí, esto? no, claro, no, y de hecho tengo opinión al respecto. A ver, me interesa. A mí me emocionó mucho que presentáramos esta tercera edición en el Museo de la Ciudad de Luján, y te voy a explicar por qué. Primero porque soy, Aclarémoslo por las dudas, el Museo de la Ciudad funciona en el edificio de la Cúpula, correcto, ¿no sí, es cierto? fue creado, en realidad fue puesta la ordenanza en vigencia hace 4 años. Sí. Una ordenanza que existe desde hace 31 años. Vamos a aclarar. Pero quien soñó esto, un museo local donde se preservara el patrimonio local y se conformaran los elementos que permitieran tener una identidad. Y la identidad se forma solamente con todo lo que uno trae del pasado. Uno no conforma una identidad con lo que va a venir, porque no sabemos lo que va a venir, pero si tenés en claro, si tenés memoria, y hay gente que se ocupe de resguardar esa memoria, de dónde viene uno, entonces por qué razones uno es de determinada manera, o una sociedad es de determinada ¿Y manera. cómo somos? ¿Cuál es nuestra identidad lujanense, José María? Mirá, hoy está bastante más plural, pero yo creo que fundamentalmente
Es una sociedad que a pesar de haber dejado de mirar al río, por ejemplo, hace ya muchos años, a mi padre le dolía mucho eso, ¿no? Yo crecí yendo al río con mi padre y al complejo museográfico y caminar por la ribera y nadar en un río que ya no existe. Y insisto en retomar eso. El vecino de Luján tiene que volver a mirar al río, porque el vecino de Luján también reclama esto. En algún sentido tenemos un doble discurso o alguna actitud que tiene que ver con un poco de necedad. Y me hago cargo también como autocrítica, ¿no? Es decir, cualquier gobierno cuando asume, el vecino le reclama determinadas variables. Las básicas que pueden ser salud, educación, ¿no? Seguridad. Pero cuando entras a escarbar un poco más, el vecino quiere algo más, ¿no? Y entonces el vecino demanda, che, es una vergüenza, el espacio histórico basilical, viste, está sucio, che, viste la ribera, que no avanza nunca, no se moderniza. Es decir, y esto te hablo porque yo charlo con muchísima gente, yo estoy en distintos espacios, por mi trabajo charlo todo el tiempo, no solo con mis clientes, sino con la gente como uno, vecinos comunes que tenemos inquietudes y sensibilidades. Y esta es una demanda constante. No voy a entrar en profundizar en determinadas críticas puntuales porque no lo veo en estos momentos necesario. Pero en la generalidad de la temática, el vecino quiere que se revaloricen cosas que o algunos lo saben porque como yo tienen más de 60 años y lo vieron o lo escucharon de sus mayores, o nuevas generaciones porque consideran de que eso no debería ser el monopolio ni de la Iglesia ni de unos pocos. No sé si estoy siendo claro en esto. Sí, te estás refiriendo concretamente a la zona ribereña, Sí, ¿no? sí, concretamente a recuperar lo que otras ciudades ya han hecho. Porque se dice, ¿no?, que los lujanenses vienen por la San Martín Correcto. y doblan en Francia, ¿es? ¿No? Mirá, y esto lo estamos comprobando. Que es algo, discúlpame José Sí, María no, la por referencia favor. personal, pero vos sabés, yo soy porteño, vivo por acá hace Sí, más de 20 años, pero sí, bueno. sí, Y correcto. cuando llegué por estos pagos, me llamaba mucho la atención la ajenidad que mostraban muchos lujanenses hacia la zona histórico-basilical. Estoy de acuerdo. Realmente me llamaba la atención que no sintieran como propio la basílica Justamente. y demás, ¿no? Me parece que, bueno, que vos te estás Creo que lo metiendo que en se eso, ¿no? perdió en el devenir de los tiempos y en estas últimas decenas de años, en los últimos años, no puedo ser tan preciso tampoco, pero te repito, yo aprendí a nadar en el río Luján. Mi padrino me tiró al río y ahí aprendí. Sí, Y las aguas eran nadables, sí. no bebibles, por supuesto. Y yo recorría con mi padre todos los fines de semana la ribera. Y era un placer, además de una aventura para un chico de 6, 7, 8 años, ir de la mano de su padre, que le iba contando y explicando. Es decir, que no estamos hablando de tantos años atrás, 50 y tantos años. Algo nos pasó que perdimos la capacidad de pertenencia con esa parte importante. No digo que no haya otras partes importantes de Luján. A ver, Bueno, ¿y será esa la causa del actual estado ruinoso de la zona ribereña, que no lo sentimos como propio entonces? sí, perdón, yo creo que ahí hay dos puntas a analizar. Uno de los desafíos que, por lo menos en lo personal, he asumido al integrar la comisión fundadora de este Museo de la Ciudad, que como te Que digo, queda en la zona ribereña, ¿no? Digamos, que ¿no? además nos asignan la cúpula Sí. y vamos de a poquito ampliando y ganando Ese espacio. edificio hermoso, Hermosísimo histórico que es la edificio cúpula. que para mi sorpresa es desconocido para mucha más gente de la que uno imaginaba. Nosotros realizamos, más allá de las acciones que realiza la Dirección de Cultura, de cuál depende el museo, la comisión para, bueno, generar eventos culturales de buen nivel y que el vecino se acerque, no solo al museo, sino a la zona de Parque Ameguino, que yo lo vi y lo conocí en una época que era hermosísimo, y hoy no lo es. Hoy lamentablemente el Parque Ameguino quedó como territorio del peregrino o del visitante ocasional, con todo lo que esto significa.
y no quiero ser juez de la gente que viene los domingos o los sábados, porque generan a Luján y a muchos comercios sin ninguna duda sustento. No quiero ser injusto en esto. Pero la realidad que el que viene como turista o mini turista no tiene un sentido de pertenencia, cuando debería tenerlo, por el solo hecho de ser argentino, ¿no? Yo viajé a Salta y cuidé cada espacio donde estuve por el solo hecho de que es de mi país. Pero, bueno, pero quizás el peregrino viene y encuentra el espacio descuidado y viste cómo es. Sí, y uno responde al contexto. Esta es una realidad. Si vos vas a lugares o ciudades que están limpias, es muy probable que no ensucies. Pero si de arranque encontrás la ciudad sucia, vos decís, ¿y qué va a sumar? Un papel más. Pero suma, todo suma. Pero ¿qué digo? Uno de los desafíos que hemos asumido con mis compañeros de la comisión es ver de acá, y que no sean muchos años, a ese espacio integrado, con nuestro primo hermano, que es el complejo museográfico, que ahora está tan lindo, que ha recibido, fondos de la provincia. Nosotros somos un museo local, dependemos del municipio y de las arcas del municipio, que por supuesto siempre están débiles y flacas. Por eso nuestro desafío es no bajar los brazos. Como siempre digo, sin prisa pero sin pausa. Y ese es nuestro trabajo, porque el vecino tiene que visualizar eso. A mí me llena de orgullo cuando vienen a algún espectáculo o evento que llevamos adelante y descubren la cúpula, no la conocían. Y se quedan maravillados y preguntan, ¿y este museo? ¿Y cuánto hace que está? Y uno puede explicar, puede contar una historia reciente y no tan reciente. Y yo en lo particular me siento orgulloso de que mi padre conformara a ese grupo de vecinos de Luján que querían ese museo, que conformaron en el año 75 una comisión que se llamó COPREL, que era la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico de Luján. Y mi padre juntando de vecinos que se desprendían de objetos con muchos años, que quizás tenían una carga emotiva más que material, pero se la donaban a papá para hacer el acopio del patrimonio de ese museo que soñaba papá. ¿Cuándo se puede ir a apreciar lo que hay en el Museo de la Ciudad de Luján? ¿Tiene un horario? Sí, todos los días pueden ir. El museo de lunes a viernes está abierto a partir de las 8 hasta las 3 de la tarde y los sábados y domingos desde las 10 hasta las 18. Es de entrada libre y gratuita. Siempre tenemos alguna muestra que ofrecer, algunas más interesantes que otras, pero siempre con el anhelo de que el paseante o el curioso se sienta tentado a ver qué es ese objeto. En estos momentos, y vamos a cerrar el año con esta muestra, supongo, está la muestra de la historia del teatro. Y hay una pequeñita muestra de objetos de mi padre que se hizo... Historia del teatro en Luján, decís vos. A los efectos de la presentación del libro el día sábado. Y vamos a cerrar, este próximo sábado tenemos una noche de jazz y el otro sábado cerramos ya a la espera de que asuman las nuevas autoridades y poder sentarnos a charlar con las nuevas autoridades. Vamos a cerrar con un concierto de guitarra excepcional, que aprovecho por supuesto este espacio para invitar a todos los vecinos. Sábado 30 de noviembre, 20-30 horas, Gabriela Battistini, que es una concertista de guitarra, y Andrea Rivara, una alumna de Gabriela, dando un magnífico espectáculo también en gratuidad. Se pedirá sobreconsciente para colaborar obviamente con las artistas, pero cualquier vecino que quiera venir, que no pueda colaborar con nada, puede venir. José María Escarnato, gracias por venir a Sociedad Política. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por invitarme. Un gusto. Un gusto para mí también. En el próximo bloque de Sociedad Política, el concejal electo por Juntos por el Cambio, encabezado a la lista de concejales de este sector, Héctor Griffin. En 2 minutos volvemos.
Unión Obrera Metalúrgica, seccional Luján. Nuevo salón de eventos. Modernizamos nuestra sede para una mejor atención. UOM, seccional Luján, junto a la familia metalúrgica. Odonto Luján cuenta con un staff de profesionales dedicados a cuidar de tu salud y tu estética dental. Ortodoncia, blanqueamiento, implantes, prótesis, tratamiento para el bruxismo, delineado labial. Te ofrecemos atención personalizada porque cuidamos de nuestros pacientes. Contamos con una nueva sala de rayos para facilitar un rápido diagnóstico. Atendemos obras sociales y particulares. Solicita turno por nuestro WhatsApp, rápido y fácil, no pierdas más tiempo. Encontranos en pleno centro de la ciudad, Italia 1131 Luján. Segundo bloque de esta edición de Sociedad Política, tenemos el gusto de saludar al concejal electo por Juntos por el Cambio, Héctor Griffini. ¿Cómo andás, Héctor? Gracias por venir. Muchas gracias a vos, Adrián. Bueno, la última vez que viniste como candidato, ahora venís como concejal electo. Bueno, te pido un balance respecto del proceso electoral, del resultado de las elecciones, a nivel nacional, provincial, local. ¿Qué te han dejado los comicios generales del 27 de octubre? Y también vendré después como concejal, formalmente. Me vas a seguir invitando, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sí. Va a tener continuidad este programa. Estamos, Muy bien. vamos a decirlo, estamos trabajando para 2020 en Sociedad Política, así que sí, te vamos a invitar. Muy bien. Bueno, un repaso en líneas generales, un poco la macro a nivel nacional. Creo que Juntos por el Cambio hizo una elección interesante. Las buenas elecciones son las que se ganan, no las que se recuperan votos o no. Me parece que Sí, eso, si no- eso dijo Fernando Cassette el otro día, ¿no? Ah, ¿lo dijo también? Mirá. Leí una declaración de Fernando en ese sentido que decía, bueno, que el periodista le decía, no recuerdo en qué medio, le pido disculpas al colega, no recuerdo en qué medio lo leí, le decían, bueno, Fernando, fue una buena elección. Y Fernando decía, bueno, la buena es la... En la que se gana. Sí. Fue buena porque Pero bueno, metieron 5 concejales. a nivel en local, Luján. 5 concejales, que es muy bueno, y queda un consejo de paridad nuevamente, ¿no es cierto? Con muy buenos desafíos para lo que se viene. Al menos a mí realmente me entusiasma muchísimo la etapa de concejal. Era lo que siempre quise hacer porque es como volver a la fuente. Yo empecé trabajando en el Consejo Deliberante hace 18 años, como empleado ad honorem de un bloque. Ah, empleado del en el consejo. Sí. Ah, mira. Entonces imagínate que lo vi desde otro ¿Y en lado. y en qué bloque trabajabas, En, Griffini? en el PJ Ajá, estaba Elmo Pereto como secretario y Fabián Bracamonte. ajá. ¿Y concejales quiénes eran? Estaba Silvio Martini, Gabriel Jurina, Norma Erastorza, no recuerdo más. Era con los que más trato tenía yo. Sí. Bueno, imagínate, eran 8 en esa época, ¿En qué año estamos hablando? 2002. 2002. Y no Creo sé. que Abelito Rauch, Abel Padre Rauch, Sí. Cachín Rivada, ahí va. ¿Carlito Rodríguez no estaba? Carlito Rodríguez había dejado. Claro, había terminado ya el mandato. Escarzo, que era el presidente Claro. Era el presidente del consejo, del Escarzo. Consejo, Escarzo.
Y después estaba Amado en la oposición, bueno, también Luciani. Bueno, así que pasaste de trabajar en el bloque peronista en el Consejo, 17 años después, A ser vas, concejal de Juntos con- por el Cambio. sí, te iba a decir del radicalismo, pero no. No, no, de Juntos por el Cambio, porque inclusive seguramente tenga identidad propia en el Consejo, porque yo no estoy afiliado a ningún partido, por lo que supongo, y vamos a verlo y estudiarlo y analizarlo, yo tendré la posibilidad de poder tener, digamos, una identidad que me identifique más en lo que yo vengo haciendo, con mi ¿Y experiencia. esa identidad implica tener tu propio bloque? No lo sé, ¿No no está lo sé, definido? no lo está definido. Digo, porque en todo este periodo, viste que Cambiemos mostró como un rasgo muy positivo en el Consejo Deliberante, la unidad, ¿no? Entre radicales, vecinalistas, pro. En la última etapa ya se perdió, pero bueno, Lógico. todos estos años lo mostró como un rasgo positivo frente a la dispersión de la oposición peronista, Ujú, la unidad del ujú. oficialismo. Yo creo que se No, va a dar al revés ahora. Se va creo, que sí. se va a mostrar un oficialismo, digamos, en un bloque O un interbloque, quizás, no sé también. no lo sé, la verdad que no lo Bueno, sé. o un interbloque, quizás se forman interbloque. Digo, son las reglas de la democracia. Lo importante es algo que dijo Fernando, que ahí me parece muy Sí, bueno. está bien, pero uno también piensa, Héctor, que si los 5 concejales que fueron electos por Juntos por el Cambio integraban la misma lista, podrían conformar un mismo bloque, ¿no? Sí, 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 lógico. No te digo que deba ser así, pero es una posibilidad también. Pero bueno, digamos, un interbloque no modifica la esencia de lo que uno representaba o la esencia de lo que uno quiere. Al contrario, lo puede llegar a potenciar desde el punto de vista legislativo la postura que puede tener frente a los distintos proyectos que presente el Ejecutivo o los propios proyectos que presentemos nosotros. Bueno, es decir, que vos reivindicás tu derecho a tener cierta autonomía política en el Consejo también, ¿no? A ver, yo creo que es coherente y tiene que ser así de parte de los 20 concejales. Me parece que a veces entramos como en una dinámica donde el hecho de pertenecer a te encasilla. Y yo siempre digo, donde hay dos personas que piensan igual, uno no piensa. Y mucho más somos 20. 20 que representamos a la sociedad de Luján. Bueno, pero tampoco van a ser 20 librepensadores en el Consejo Deliberante, Héctor. También en política existe la organicidad, ¿no? Bueno, a ver, el bloque hoy, el peronismo tiene 5 o 6 bloques. El mismo oficialismo que ganó. Sí, sí, sí. Y O andás sea, a ver cuántos bloques va a tener. y no Eso sabemos, no. por eso, no sabemos cuántos bloques va a tener. Lo importante acá, en el fondo de la cuestión de organización o de subdivisión interna de un interbloque, es cómo miramos la realidad de Luján, qué análisis hacemos, qué visión tenemos y qué actitud vamos a tener en este marco de paridad frente a las demandas y los proyectos que presente el Ejecutivo, porque no sirve para nada pararse y no dar quórum para que no se pueda sancionar un tema o aprobar un tema. Entonces me parece que a mí de ese lado, lo vengo diciendo ya de antes, inclusive de antes de ser candidato, ahora que yo soy concejal electo, lo reafirmo. Lo importante es trabajar por los proyectos que le hacen bien a Luján. A ver, que haya un proyecto que sea positivo para la ciudad no significa que sea un proyecto que le hace bien a Voto, porque los intendentes pasan, y mucho más ahora que tienen reelección indefinida, ¿no? Antes que se quedaban 5 o 6. Y cómo lo ves vos a Luján? ¿Qué perspectivas tenés? ¿Ganó Me voto la gusta, intendencia? ¿Tiene 4 años por delante? me gustan los dos proyectos que escuché que quiere presentar en el Consejo, que tiene que ver con el ente de recaudación y el ente de turismo. O la Es, agencia de recaudación, no sé sí, qué una marco sea. agencia de recaudación local. Me parece muy importante eso. ¿Por qué? Sí, Prim- perdón, en este programa, digo, para la audiencia, los seguidores de Sociedad Política, planteó esta cuestión de la agencia de recaudación. Este, ¿Quién la planteó? Ya no sé. Ya Alguien lo no- planteó. sí, no sé si Matías Fernández, creo que, bueno, que seguramente va a ser funcionario de Voto, planteó esta cuestión, ¿no? De la necesidad de recaudar y, bueno, de una agencia de Está recaudación. bien, me parece ¿Te bien. parece bien? Ese eje me parece que tiene que estar, tiene que ser, digamos, una cuestión transversal, la tecnología que se aplique a la base de datos y al almacenamiento de datos que tiene hoy un municipio respecto a los contribuyentes, porque hoy un municipio no sé si puede distinguir
entre un gran contribuyente y un pequeño contribuyente. Y no se puede aplicar la misma política pública digamos, de control. Sí, ahí me acordé. El que planteó también este tema fue Ariel Nota, Bueno, que posiblemente va a ser el presidente del Consejo Deliberante. va a ser el presidente, creo. Sí, está hablado ya, ¿no? Sí, Ustedes escuché algo, todavía no están de tengo- acuerdo ustedes. todavía no tengo- nosotros vamos a apoyar al candidato que, por supuesto, como tiene que ser, al candidato que ofrezca el oficialismo. Vamos a ponerlo en los términos de que casi seguro va a ser el presidente del Consejo Deliberante. Decía Nota que bueno, que no podemos seguir cazando en el zoológico, que además Nota, viste, que trabajó en ARBA Sí, en su claro. momento, entonces conoce un poco el tema de exprimir contribuyentes, ¿no? No, creo que hay que saber segmentar. Eso es importante en la agencia de recaudación. ¿Cómo sería eso? Primero saber, porque bueno, podés, digamos, hay vecinos que no pueden pagar el ABL o los impuestos municipales, y después hay grandes contribuyentes que no pagan porque no quieren o porque no hay una política de recaudación. Entonces ahí hay que ser muy firme, mucho más de lo que más tienen, o sea, lógicamente. No puedes apretar a un vecino del quinto igual que como apretás a una empresa de un parque industrial, porque no tenga sus impuestos, o un comercio del centro porque no tenga sus impuestos al día. A pesar que, por ejemplo, la tasa de seguridad y higiene es una de las que más porcentaje de recaudación tiene, anda alrededor del 70%, contra la de ABL que es menos del 30%. Bueno, esto hay que emparejarlo. Y me parece muy bien que se cree una agencia de recaudación municipal. Hay ejemplos muy exitosos, como por ejemplo La Matanza, que ha dado resultados extraordinarios. Por ejemplo, La Matanza hoy tiene 3 o 4 presupuestos, digamos, reservados para cuestión de emergencia o algún desfasaje en cuanto a la coparticipación. Y eso es muy bueno. Y es producto de una agencia municipal de recaudación. Ya esto de tener una dirección de recaudación o un área o una jefatura de departamento de recaudación queda obsoleto para un municipio con 120.000 habitantes. Entonces eso me parece muy bien. Y Habrá turismo, que ver el detalle. y turismo, decías vos. Y el ente de turismo tiene dos cuestiones. ¿Qué es algo lo del ente de turismo que se viene hablando Hace años. hace 1000 años? Mira, hay Luján, 3 ¿no? ejemplos muy buenos para ver, Adrián, del ente de turismo. Mar del Plata, Tigre y Tandil. Justamente 3 municipios, y creo que San Nicolás también. Sí, San Nicolás también. 3 municipios altamente turísticos. Después hay forma de gestión decente en Ushuaia, que es muy distinta a la que puede aplicar, por ejemplo, Tandil, que es un muy buen modelo a seguir. O sea, el ente lo que hace es descentralizar la estructura del ¿Quiénes turismo. conforman el ente? Pues ¿O quiénes por deberían eso, lo conformar deberían el ente? conformar el oficialismo, la Sí, oposición y sí. el sector privado con los empresarios. Sí. Y la clave de ese ente, Bueno, en Luján hay una cámara de turismo. por ¿no? eso, y la clave de ese ente, y lo más importante es cómo se financia. Porque no, o sea, el ente turismo se va a financiar con el presupuesto que tenga el municipio dedicado a turismo, más el aporte privado. Y ahí hay un gran eje de discusión de cómo se recauda. En algunos municipios se cobra una sobretasa al sector turístico, a los empresarios del sector turístico, a los comerciantes del sector turístico, para financiar el ente. Y hay otros lugares donde es para todos los negocios por igual. Eso era una discusión y un eje muy importante para esta conformación del ente que quiere proponer el intendente electo. Pero me parece que es una muy buena estructura de trabajo, porque compromete al sector privado. En definitiva, el sector privado en el turismo es el que siempre tiene beneficio del ingreso. O sea, el Estado también tiene un beneficio porque cobra sus tasas, sus impuestos, pero siempre el dueño de un hotel, el dueño de un restaurante, el dueño de los distintos servicios que se preste en el sector turístico, es el que recauda y el que tiene el mayor beneficio. Bueno, estas son las iniciativas que vos ves que va a llevar el intendente Boto al Consejo Deliberante rápidamente, creo yo. Que Sí, muy por arriba ahora. Son iniciativas que ya está desplegando antes de asumir, que además enunció en campaña y a la que vos ves favorablemente, más allá de que seguramente habrá puntos matices, cuestiones que discutir, que son propias de la discusión del Consejo Deliberante. ¿Y vos qué planes, en qué temas pensás trabajar en el Consejo, digamos, como iniciativa tuya como Mira, concejal? Ahí, en primer lugar, habrá que ver cómo nos ponemos de acuerdo con el resto de los concejales, cómo nos distribuimos en las comisiones de trabajo dentro del Consejo Deliberante. Pero yo particularmente me gustaría mucho trabajar el tema de la participación y los canales de participación del municipio hacia los vecinos. Parece que es un tema que hoy que es fundamental. Canales de participación. Exactamente. Que el Por vecino, ejemplo, ¿qué sería? ¿Cuál sería un atención canal? al vecino. Una ventanilla, decís vos. Claro, que haya una mejora en la atención al vecino, porque hoy, vos vas al municipio hoy
y tenés que ir por cada tema a un área distinta. O sea, lo relacionás un tema, un problema vos podés tener, lo relacionás con un secretario Sí. de un área. La verdad que el secretario no debería estar atendiendo la problemática de los vecinos, sino que debería tener un área que controle, que maneje, que supervise y que administre los reclamos de los vecinos. Para eso vos tenés que tener canales claros de comunicación y de atención, porque si no se vuelve un embudo. Y esto quiere decir seguramente una ventanilla de atención, la descentralización de la atención para que en las localidades también haya presencia del Estado municipal y en los barrios. Bueno, ese fue un eje de campaña de la lista que vos integraste. Claro, pero hay que aplicarlo por más que hayamos perdido. ¿No? Caseta hablaba de abrir delegaciones municipales en los barrios. Exactamente, ¿no? en 4 ejes de barrio. Pero también tiene Vos, que... vos decís que desde el Consejo se puede... Claro. Caset va a seguir siendo concejal al menos 2 años más. Vos decís que desde el Consejo se pueden insistir con estas cosas. Pero claro que sí, tenemos que hacerlo. Y aparte, si fue nuestro eje de campaña, nuestra promesa de campaña, el hecho de no haber ganado la intendencia, no quiere decir que nos guardemos los proyectos en el escritorio y los dejemos especulando para un futuro. O sea, no. Al menos de mi parte no va a pasar eso. Entonces, esto tiene que ser y por ejemplo, tenemos un montón de herramientas para copiar de modelos de gestión exitosa. Como te decía, el ente Turismo de Tandil es un ente positivo para copiar cómo se organizó y cómo se financió y cómo se armó institucionalmente. La Ciudad de Buenos Aires tiene un montón de herramientas de participación y cercanía con el vecino. Bueno, podemos copiar esa legislación, podemos mejorarla. ¿Qué clase de herramientas? Porque para que nos entendamos claramente, digamos, yo soy un vecino que tengo un problema. Por ejemplo, a ver, vos tenés un problema puntual. Vamos a llevarlo a lo práctico, ¿no? Sí. Vos tenés un problema, ¿no? Zanjeo de tu vereda. Cada vez que llueve, el agua entra a tu casa. Sí. ¿Qué necesitas? Que venga alguien Que es un problema grave que sufren muchos lujanenses. que genera negación. Sí. ¿Vos qué necesitas? Hacer un reclamo. ¿Qué haces hoy? Sí. Necesito que el municipio venga y haga haga zanjeo. zanjeo en el barrio. Bueno, ¿cómo Y lo resolves? desobstrucción, Sí. digamos. ¿Cómo Sí. lo resolves hoy? No tengo idea, la verdad. No sé. Nadie sabe. Bueno, yo vivo en Olivera, sí. Olivera City. En Olivera City le llevo el reclamo a la delegada, A la delegada, municipal bueno, Blanca perfecto, Liske. Y la idea- y la- No sé qué hace la delegada. Ahí está. No sé qué Bueno, hace. ¿qué habría que hacer? Lo ideal. Sí. Que vos llames un número de teléfono donde Sí. te atiende una persona y Sí. y te tome el reclamo Sí. con un número de referencia para que vos puedas hacer un seguimiento. ¿Y eso no existe actualmente? No. ¿No? O no está bien administrado. Ah, Y que ese número de reclamo se convierta también en un panel de control después del intendente. Esto tiene que ser sí o sí una prioridad del intendente, donde él sí tiene que controlar, donde se van a ver cuáles son la mayoría de los reclamos que se hicieron, quién lo hizo, en qué barrio y cuál es la mayor problemática. Vos vas a poder ordenar. Decir, bueno, mira, tengo en Olivera o el 30-40% de los reclamos son por cuestiones de el anegamiento del agua. Bueno, urgentemente es prioritario para sí. Olivera. ¿Y Bueno, vos decís que debería ser un teléfono fijo o se pueden abrir pero no, eso se- algunos otros mecanismos? Digo, porque hoy en día podés mandar un WhatsApp. A ver, puede ser, ¿no? puede ser un WhatsApp, puede ser un WhatsApp donde un WhatsApp de grupo donde hoy hay muchos mecanismos, digamos, de comunicación donde con un solo número puede estar administrado por 30 personas a la vez, por 2, por 5, por Sí, 1. claro. Y eso es una herramienta inclusiva, está mucho más sencilla para el vecino. Y hoy en día es más fácil mandar un WhatsApp que Vos- hacer un llamado. Vos ¿no? fíjate que hoy te llega el resumen de la tarjeta de crédito por mail, lo pagás hasta en tu casa Sí. y se terminó el problema. O cuando antes tenías que recibir el informe de la tarjeta Va, de el problema es pagarlo, igual. siempre va a ser. El problema es pagarlo, pero No bueno. paguen el mínimo. Sí. Pues ya nos pasó toda esa No, experiencia. no. No paguen el mínimo. No paguen el mínimo. No paguen. A mí también me pasó. No paguen el mínimo. Por favor. Paguen todo. Aunque hagan esfuerzo. Después se fijan cómo siguen, pero no paguen el mínimo porque no perdonan los bancos. Y una tarjeta, siempre recomendable, una sola tarjeta de crédito con el límite de lo que vos, tu sueldo por mes. No más que eso. Bueno, una sola tarjeta. Nos fuimos a otra cosa. Sí, no, está Bueno, bien, está bien. Esta pero- herramienta, se pueden, bueno, la ciudad tiene un mega centro de atención, que es el 147, donde vos ves Sí, son claro. 5 estudios como este, con gente, bueno, son 4 millones de personas. Digo, quizá esta Bueno, vos decís, pero bueno. que hay que contactar más Bueno, gente. pero Mercedes tiene todos los vecinos de Mercedes conocen, me parece que es el 147 también, Bueno, que puede ser. llaman cualquier problema que tienen 147. Bueno. A ver, ¿eso cuándo va a ser útil? Va a ser útil cuando el vecino participe con sinceridad y realmente sea un reclamo importante y prioritario. Y también cuando o sea, no sirve de nada vos hoy recolectar 200 reclamos de los vecinos, porque es lo que nos pasaba todo el tiempo en campaña, Adrián. El vecino nos decía,
no sabemos cómo reclamar, no sabemos dónde llamar. Entonces, institucionalizar esto me parece fundamental. Aparte le va a dar muchísima más credibilidad a la gestión y al Consejo también. Sí, no parece tan difícil además, ¿no? No No. parece, no es que no estás inventando, digamos. Nada, pero bueno, no está aplicado y hay que aplicarlo, ¿cierto? Y me parece que eso es un eje que yo quiero trabajarlo y que me gustaría que se pueda aprobar y que se pueda aplicar en el municipio de Luján, teniendo referencia un montón de gestiones que son positivas en ese tema. Héctor, Y no es sí. menor eso, Adrián, ¿sabes por qué? Porque el municipio es eso. El municipio es la cercanía con el vecino, es la primera, es la trinchera del Estado. Y el municipio tiene que saber administrar la necesidad de cada uno de los vecinos. Porque un vecino no puede ir a La Plata a quejarse de un tema porque No, ni sabe claro, a dónde claro. tiene que ir. Eh, Héctor, hay una sensación, no sé si vos la compartís, pero bueno, de que Luján está quedado, ¿viste? Que está como estancado en los últimos años. Cada uno, bueno, podrá tener Luciani que está cerrando su gestión, decir, bueno, en los últimos años la crisis económica golpeó fuerte también al municipio. No importa, cada uno podrá sacar sus conclusiones en ese sentido, pero hay cierto consenso en este diagnóstico que Luján está quedado y que es necesario, por decirlo así, darle una vuelta de tuerca, aunque pareciera ser que es más que una vuelta de tuerca. De hecho, el lema del sector ganador de Leo Boto fue recuperemos Luján, ¿no? Y a la vez, entre los dos candidatos más importantes, entre los que pelearon por la intendencia en octubre, Boto y Casset, había ciertos puntos de contacto en sus discursos y en sus propuestas. A veces en la campaña, viste, se focalizan las diferencias, pero la realidad es que entre las propuestas de Boto y de Casset había varios puntos de contacto, no eran cuestiones muy disímiles. Después hay orígenes políticos diferentes, hay modos diferentes y demás, pero hay puntos de contacto. ¿Tenés expectativas vos en que realmente Luján pueda avanzar en ese sentido, dar una vuelta de tuerca, recuperarse, salir de esta especie de pantano en el que estamos metidos desde hace algunos años? Mira, eso yo creo que es necesario y urgente que pase, pero se va a dar siempre y cuando tengamos funcionarios y representantes, en este caso concejales, que estén a la altura de lo que sucede, que estén informados, que sepan lo que está pasando y que tengan una actitud proactiva. Proactiva significa colaborar, apoyar y mirar hacia adelante. A mí lo que no me gusta es cuando la discusión de un proyecto se vuelve ideológica. Entonces, yo, por el solo simple hecho de que el proyecto lo presente frente de todos y yo ser del Frente Juntos por el Cambio, no, entonces me niego absolutamente a tratarlo y utilizo todas las herramientas que tenga para entorpecerlo, no. Los proyectos se tienen que consensuar, se tienen que saber tratar, se tienen que saber conversar y se tienen que ejecutar de acuerdo a lo que el Consejo Deliberante apruebe. Eso es el camino institucional de un proyecto. Y esta salida a la que vos haces referencia, lo que Luján necesita, tiene que estar compuesta por hombres y mujeres que tengan que ver con sentir el Estado y sentir a la política como una herramienta de cambio. O sea, si uno no cree que la política es una herramienta para cambiar la realidad de la gente, ya estamos partiendo de una base que es completamente incorrecta. Y si a eso le sumamos que esas personas estén formadas, que tengan una visión un poco más amplia de la ciudad, de la provincia, de Argentina y del mundo, me parece que nos va a llevar a tener otra perspectiva política de cómo administrar los recursos de los lujanenses. Bueno, pero los concejales ya sabemos quiénes van a ser. Los funcionarios de Voto, no podemos dar una idea de quiénes van a Más o ser, menos. ¿no? Casas más, casas menos. Sabemos, tenemos una idea de quiénes van a ser o cuál va a ser el perfil que van a tener. Sí, ¿Podemos tener alguna expectativa o no? pero claro que sí. Aparte no solo eso, yo creo que hay a nivel municipal otras cuestiones también que son importantes. Una es la relación del intendente con la provincia de Buenos Aires para tener más o menos cantidad de inversión extra al presupuesto del municipio para poder financiar obras que sean necesarias Sí, para la ciudad. Yo creo que eso es importante porque va a estar alineado a nivel nacional y a nivel provincial. sí. Después los funcionarios que sepan Igual no va a haber un mango, ¿viste? bueno, O sea, está todo bien, pero administraremos bien habrá que administrar bien lo que tengamos sí. y controlar también. Mm. Y también
Hay otra parte que tiene que ver con los funcionarios, o sea, el equipo de gabinete, de gobierno que forme el intendente, que tenga experiencia en gestión, que es muy importante, y después el intendente. La actitud proactiva, más o menos proactiva, que tome el intendente respecto a la atención diaria del municipio, también tiene que ver con la vuelta de rosca que vos me decís de darle a Luján. Y yo creo que tanto Leo como Fernando tenían esa actitud y esas ganas de cambiar y dar una vuelta de página a Luján. Le tocó a Leo Boto. Nosotros nos toca hacer oposición, nos tocará hacer una oposición constructiva, absolutamente democrática y que apoye a los proyectos que creemos que van a ser positivos para Luján. O sea, Héctor. eso ya es un eje fundamental, Adrián, para empezar a pensar un Luján distinto. Si yo voy a pensar, me voy a poner a pensar el Luján del futuro y poner en juego los proyectos de los lujanenses en función a mi interés político personal, estamos en problema. Porque se va a repetir la misma historia de los últimos 40 años en Luján. Ahora, si yo me corro y lo pongo por encima al vecino y la necesidad de los vecinos por sobre mi proyecto político, que no sé ni dónde voy a terminar, ni qué voy a hacer dentro de 4, 2, 8, 12 años, la verdad no lo sé, porque la vuelta de la política realmente es tan grande, es tan grande el escenario y lo que te puede pasar, que me parece que lo mejor que uno puede aportar, más uno siendo de la ciudad, que la quiere a la ciudad, a la localidad, al partido, y quiere que le vaya bien y que crezca, es poner lo mejor de uno desde una cuestión propositiva. Nos queda un minuto, Héctor. El viernes viene a Luján el presidente de la Fundación Konrad Adenauer, Olaf Jacob, alemán Exactamente. del hombre, Alemán. que estará de visita. Bueno, vos sos el director aquí en Luján de la Asociación Civil de Estudios Populares, que es como una filial, digamos, Exactamente. de la Fundación Konrad Adenauer. ¿A qué viene Jacob? ¿Cuál es la actividad que van a realizar el viernes en el museo, en el complejo museográfico Enrique Udaondo? Mira, el viernes a las 18:30 invitamos a todos los que quieran participar. Se van a entregar los diplomas de los alumnos que se recibieron de este diplomado que hicimos becado para vecinos de Luján, de todas las entidades políticas, y también vecinos de Pilar, de General Rodríguez, de Campana y de Mercedes. ¿Diplomados en? Son diplomados en gestión de políticas públicas para el desarrollo local y regional. Bien. Son ¿Cuántos? alrededor de 80. ¿80 diplomados? Sí, sí. Ah, 80 se recibieron de sin inscripto, 80. Mira. Si no me equivoco, son 86 exactamente, pero no vi la Bueno, lista pero final. entiendo que muchas personas que son dirigentes o militantes de partidos Mira, políticos, por ejemplo, sindicatos. sindicato, a ver, está la exdiputada Marina Fernández, Ah, mira, está Gustavo Marrone, que es el director sí, la Pepa Marrone. la bueno, Pepa Marrone, sí, que es el director sí, de la Pilar Sommer. sí. Ambos que van a recibir su diploma con mérito por el excelente trabajo final que han desarrollado, y otros alumnos que también van a recibir el mérito, otros que tienen el diploma de aprobado simplemente, pues han presentado un buen trabajo, y otros que lamentablemente pues, no pudieron terminar porque no han podido cumplir con la cantidad de asistencias que demandaba el diplomado, porque por supuesto que hay un requisito para poder recibirse. ¿Van a seguir con este tipo de iniciativas vinculadas a la educación, a la Fundamental. formación? Es fundamental. Por eso lo queremos poner. Se necesitan cuadros en la política, ¿no? Bueno, Cuadros acá técnicos. ahí vas a tener 80 cuadros formados en política pública, que tuvieron la oportunidad de estudiar en una universidad con un contenido excelente, que es el contenido que brinda la fundación, y que además le va a seguir dando la oportunidad de poder continuar la capacitación y la formación con esta fundación, que la verdad que es una de las más importantes del mundo en materia de formación y de políticas públicas. Me parece que tiene que ser positivo para Luján, y ya estamos pensando también en la planificación del 2020, donde vamos a seguir, ya no va a haber el diplomado, porque el diplomado se hace solamente 4 por año en todo el país. Sí. Tuvimos la posibilidad de tenerlo en Luján, estuvo en Reconquista, estuvo en el sur y estuvo en Corrientes. Entonces, este diplomado no se va a volver a repetir el año que viene en Luján, pero sí otras actividades de formación que iremos, por supuesto, planteando y comunicando a partir del próximo año y en los próximos meses. Héctor Griffini, concejal electo, bueno, éxitos en estos 4 años que tenés por delante en el Consejo Deliberante y gracias por venir a Sociedad Política. No, muchas gracias a vos, Adrián. Nos reencontramos el próximo martes, como siempre, a partir de las 21 en el canal 32 de la televisión digital, en el 199 de Telered HD, en parestv.com.ar, bueno, donde usted le quede mejor, más cómodo. Hasta entonces.